Doctor, ¿y qué pruebas de laboratorio serían necesarias antes de iniciar el tratamiento con Ozempic? Bueno, para evaluar todo paciente con obesidad y sobrepeso que se esté sometiendo a un programa de pérdida de peso, tenemos que tener un perfil metabólico completo, con perfil de lípidos, glicemia, colesterol, insulina, pruebas hepáticas. Entonces, dependiendo de los resultados que tengamos en estos exámenes de laboratorio y la condición que refiera el paciente con respecto a su, vamos a decir, exceso de apetito, es que vamos a escoger el tipo de medicamento que vamos a tratar. En el caso de los Ozempic, similar a otros medicamentos anorexigénicos, tiene que tener una evaluación metabólica previa. Ok. ¿Sabe que en el caso de nosotros como cirujanos plástico, estético y reconstructivo, hemos visto cómo hemos aumentado la frecuencia de vista de pacientes que acuden a nosotros con la necesidad de mejorar el aspecto físico, sobre todo por el uso de este tipo de moléculas o medicamentos, ya que muchas de estas personas siguen llevando una vida sedentaria y por lo tanto a la falta de ejercicio y al bajar de peso de una forma drástica, hemos visto entonces que hay una marcada flacidez. Es por esta razón que, como bien usted dice hace un momento, realmente la parte del ejercicio físico también es parte del proceso para poder bajar de peso, no solamente en base al uso de esta molécula. Ahora bien, una vez ya iniciado el tratamiento con este tipo de medicamentos, entonces, ¿cuáles serían los laboratorios o exámenes complementarios que debería entonces tomarse en consideración para ver si el organismo sigue funcionando de la forma más normal posible y que no haya pues un efecto secundario indeseable? Bueno, los efectos secundarios asociados al uso de este medicamento son básicamente efectos gastrointestinales. Debido a la disminución de la motilidad gástrica, el paciente puede tener náuseas, en ocasiones puede llevarlo a los vómitos y puede tener a inicio o empeoramiento del reflujo gastroesofágico. Entonces, en raras ocasiones el paciente puede llegar a tener una gastroparesia severa, puede llegar a tener cambios en el patrón evacuatorio, sobre todo estreñimiento. Y algunos pacientes han referido hipoglucemia, pero eso no es un mecanismo causado por el medicamento. Es básicamente muchos pacientes, por la mala orientación que tienen, como solamente se medican y dejan de comer indiscriminadamente, pues pueden tener disminución de los niveles glucémicos, pero no es un efecto directo del medicamento, sino a la falta de la ingesta. Con respecto al seguimiento, igual, los pacientes tienen que tener un seguimiento metabólico. E igual, previo al inicio del tratamiento, que no les comenté, también tienen que tener una evaluación hormonal y una evaluación de las causas secundarias de obesidad, porque la mayoría de los pacientes tienen aumento de peso por alteración de la ingesta calórica. Muchas de estas alteraciones de la ingesta calórica pueden venir acompañadas de trastornos psicológicos como trastornos por atracón, trastornos bulímicos. Por eso estos pacientes también en muchas ocasiones es importante que sean tratados de la mano con un psicólogo. Desde la parte endocrinológica nosotros descartamos todos los trastornos hormonales que puedan producir obesidad secundaria y también las alteraciones metabólicas que también me pueden empeorar la obesidad, pero que en la mayoría son consecuencias de este exceso de peso. Yeah. Hablando de la parte dietética, los consejos dietéticos específicos que debe seguir el paciente mientras usa Ozempic, ¿es exclusivo por ustedes o lleva una orientación en conjunto con el nutriólogo médico? Eso depende de cada especialista. Hay especialistas endocrinólogos que prefieren ir de la mano con un nutriólogo que le lleve todo el conteo de los requerimientos del paciente, porque son individuales independientemente del manejo que este paciente esté llevando. Pero sí, los endocrinólogos perfectamente pueden dar todas las orientaciones dietéticas que el paciente requiere para llevarlo de la mano con la pérdida de peso. Listo. Entonces, algo muy frecuente preguntado por los pacientes es el tema del tiempo. En este caso, ¿cuál sería una duración típica para el tratamiento de este tipo de terapia? Bueno, la verdad es que el decir un tiempo específico no se puede predecir. Lo ideal es que el paciente tenga un uso continuo de su medicamento, porque la obesidad es una enfermedad crónica. Igual que todas las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o dislipidemia, el paciente debe ser tratado de manera permanente.
Sin embargo, existen ciertas limitaciones, sobre todo lo que es la limitación económica, en el caso del Ozempic, que es una molécula costosa. Pero muchos pacientes, después de ya tener su entrenamiento, que el paciente ya hace un cambio efectivo del estilo de vida, ya controla los factores que conllevan a una ingesta inadecuada, ya está haciendo actividad física correcta, tiene un control de su entorno y el paciente ya tiene un peso meta, pues se podría considerar variar la medicación. En ocasiones se puede buscar otro tipo de medicamento o incluso se puede dejar al paciente sin medicación con seguimiento estricto, pero las guías realmente cada vez se incentivan más. Se ve que los pacientes con obesidad suelen recaer mucho, entonces para evitar esa recaída casi siempre tienen que ir de la mano con un medicamento anorexigénico que les permita apegarse a una buena alimentación. No hay un límite para los Ozempic, todavía es un medicamento relativamente nuevo que se está estudiando, pero está diseñado para usarse de manera crónica. ¿Usted podría por favor aclararle a nuestros oyentes qué significa un medicamento anorexigénico, por favor? Sí, cierto. Bueno, el término anorexia, que muchas personas pudieran llegar a confundirse, que es, la anorexia nerviosa es una patología, es una enfermedad, pero anorexia simple y llanamente significa falta de apetito. Exacto. O sea, una persona que no tenga apetito es sinónimo de decir anorexia, no es un trastorno, una enfermedad. Entonces, este tipo de medicamentos lo que hacen es que suprimen el apetito y de esta manera provocan una anorexia, digamos, para que el paciente no esté constantemente comiendo o que les permita comer menos cantidad, pero es de manera controlada y fisiológica, no de ninguna manera como la anorexia nerviosa, que es un trastorno psicológico. Listo. Doctora, entonces, ¿podríamos decir que los Ozempic puede ser un tipo de tratamiento que se utilice como un enfoque integral? Por supuesto, para la obesidad. Claro que sí. La obesidad, como bien lo dijo, es una enfermedad que tiene que tener un manejo integral. Tiene que tener seguimiento metabólico hormonal por endocrinólogo, seguimiento nutricional, seguimiento psicológico, incluso seguimiento en el área de actividad física por fisiatra o entrenadores físicos. Entonces, es una condición que lo ideal es que el paciente sea llevado de la mano, porque si fuera algo que el paciente pudiera controlar, no sería algo que ameritara este esfuerzo y este seguimiento de su parte. Y está demostrado que toda persona que ya tiene cierto nivel de sobrepeso o obesidad y pierde peso, la gran mayoría recaen, porque es una condición que no es solamente porque yo como una alta cantidad, sino que interfieren muchos factores y el manejo multidisciplinario es la clave para el éxito de este paciente. Listo. ¿Existe alguna relación en la dosis, es decir, dependiendo de la dosis de Ozempic que se ha administrado en un paciente X en relación a la pérdida de peso? Sí, fíjense que las dosis aprobadas para diabetes son incluso menores que las aprobadas para pérdida de peso, porque en la pérdida de peso lo que estamos buscando es disminución del apetito, y mientras mayor sea la dosis, mayor es la disminución del apetito. Sin embargo, en el caso de la diabetes, el mecanismo por el cual trabaja esta misma hormona que envía esta señal al cerebro de saciedad, que es la hormona GLP-1, es la misma que le manda una señal al páncreas y le dice, esta persona comió, tienes que producir insulina. Entonces, a la vez que aumenta la producción de insulina por la respuesta a lo que la persona comió, a la vez se disminuye el apetito porque ya la persona comió. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta al control glucémico en este paciente es en respuesta a la ingesta, y es por esto que esos pacientes no producen hipoglucemia. Estos pacientes no producen insulina de manera descontrolada. Anteriormente, los medicamentos antiguos, los que se utilizaban hace 20, 50 años, eso era uno de los efectos secundarios que tenían la hipoglucemia, porque producían insulina indiscriminadamente aunque el paciente no comiera. En el caso de los Ozempic eso no pasa. En el caso de los Ozempic el paciente no tiene un exceso de producción de insulina para controlar su diabetes. Por lo tanto, en el caso del diabético la dosis es menor.
este estímulo al páncreas se logra con una dosis menor. Pero la dosis para disminuir el apetito puede variar. Hay pacientes que responden muy bien con 0.5, con 1 miligramo, pero la dosis aprobada para obesidad son 2.4 miligramos. O sea que incluso la dosis que tenemos en el país ni siquiera es la dosis aprobada por obesidad, es una dosis más alta. O sea que nuestros pacientes con obesidad mórbida, que son los que realmente se benefician con este uso de medicamentos, no los pacientes con sobrepeso ligero ni obesidad grado 1, estos pacientes con obesidad mórbida todavía no están disfrutando del verdadero beneficio de este medicamento, porque aquí en República Dominicana todavía no se está comercializando como tal en una sola dosis la que se lleva para pérdida de peso. Listo. Sabes que mencionamos hace un momentito el tema de algunos de los efectos adversos o efectos secundarios que no siempre son deseados, ya que una náusea, vómito o hipoglicemia, como mencionamos hace un momentito atrás, son signos que son secundarios a la toma de cualquier tipo de medicamento. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los signos de advertencia de los probables efectos secundarios que puede provocar el OCEPI, que el paciente diga, oye, debo de acudir al médico porque esto ya se está saliendo de control, no es normal? ¿Podría usted, por favor, abundar un poquito ahí en ese sentido? Sí, náuseas que no se controlen, náuseas que induzcan al vómito de manera descontrolada, que lleva al paciente a deshidratación o que pueda por estos mismos vómitos tener alguna consecuencia gastrointestinal, pérdida severa del apetito, que el paciente no pueda ingerir incluso líquidos. Han pasado pacientes que tanta la sensación, digamos, de plenitud que tiene el estómago que el paciente intenta beber agua y no puede. Y esto lleva al paciente a desnutrición, pero sobre todo a deshidratación. Es un efecto muy indeseado. También hay pacientes que pueden tener cefalea severa, se ha asociado con todos los análogos de GLP-1. Pero nuevamente, en el caso de la hipoglucemia no suele verse como un efecto directo del medicamento. Evidentemente el paciente tiene que comer. Si el paciente tiene estos efectos severos gastrointestinales y esto no le permite comer, incluso puede tener estos episodios de hipoglucemia. Ahora, que el paciente se sienta un poquito mal, que se sienta un poquito débil, debe concientizarse y no siempre decir, ay, se me bajó el azúcar, porque yo me puedo sentir mal por muchas cosas. Yo puedo tener, por ejemplo, los efectos gastrointestinales, no necesariamente, y se ha comprobado que tengo un nivel de glucemia baja, pero si se comprueba, lo más probable es que sea por esta baja ingesta, por esta alteración gastrointestinal severa. O sea, ya esto sería una cuestión de ir incluso hasta por emergencia. Listo. ¿Existe algún tipo de contraindicación específica para el no uso de este medicamento? Sí, pacientes con enfermedades gastrointestinales también. Sí. Pacientes con reflujo, sobre todo enfermedad por reflujo gastroesofágico severa. Pacientes, te digo, son contraindicaciones relativas porque depende de la severidad y la gravedad de estas condiciones. Pero también, por ejemplo, hernias hiatales, deslizantes, pacientes con gastroparesia diabética, totalmente prohibido, y otras alteraciones gastrointestinales. Existen algunas contraindicaciones también en pacientes que han hecho pancreatitis. Pacientes con antecedentes de pancreatitis no se debe utilizar porque estos medicamentos tienen efectos directos sobre las células del páncreas. Entonces también esto es parte de lo que el paciente tiene que ser evaluado por un especialista antes de utilizar este medicamento, y también descartarse todas las causas secundarias de pancreatitis. Ya. Sabes que en el ámbito nuestro de cirugía plástica, la preocupación de la mujer, sobre todo después de un embarazo, viene la típica pregunta, doctor, ¿cuándo yo puedo ser intervenida quirúrgicamente para poder mejorar nuevamente mi figura? Ahora bien, tratando el tema del Ozempic, ¿es seguro que una paciente que esté lactando pueda utilizar este tipo de medicamento? Me parece que no está aprobado para lactantes. No, creo que tendría que revisar, pero yo personalmente no lo indico en pacientes que están lactando ni que están recientemente en el posparto. Ya después que la paciente pase el periodo de lactancia, si necesita un refuerzo para la ayuda en la pérdida de peso, entonces se utilizan medicamentos. Medicamentosos muy pocos, Yeah. muy pocos la verdad. O sea, utilizamos los métodos tradicionales con modificación del estilo de vida
pero lo que la va a ayudar a pegarse a ese estilo de vida ya no sería el medicamento, aquí sí sería fuerza de voluntad. Sí, exacto, tocó ese punto porque, como le dije, muchas veces las pacientes post-parto quieren buscar una forma rápida de cómo perder peso y recuperar nuevamente su figura juvenil, agradable a la vista de su esposo, aunque a decir la verdad, realmente no hay cosa más bella que una mujer embarazada y sobre todo cuando da a luz esa criatura, eso es invaluable. Pero quise tocar ese punto porque, como le dije, es una pregunta muy frecuente en el área de nosotros, donde las mujeres posparto tienen esa agonía de querer bajar de peso de una forma rápida, y sabemos que hay una gran parte de la población que a veces escucha rumores o escucha comentarios y no mide las consecuencias de esas acciones. Y en este caso el Ozempic, que es un medicamento ahora mismo que está muy en boga, su uso sobre todo para la pérdida de peso, por eso quise tocar esa parte. Y está correcto mencionar la parte del embarazo y también concientizar a las mujeres que realmente tienen que tener un embarazo sano. O sea, eso es un dato que siempre se le tiene que decir a toda mujer en planes de embarazo y cuando están embarazadas, que tienen que llevar una dieta aún más sana de lo que llevaban antes de embarazarse. Porque el embarazo es una condición que me puede llevar a otras alteraciones metabólicas como diabetes gestacional. Entonces muchas mujeres dicen, yo gané de peso porque estaba embarazada. En el embarazo se ganan entre 15 a 25 libras y son todas bebés, líquido, placenta. Y se supone que una mujer después del parto no debe quedar con sobrepeso. Ahora, claro, los primeros meses postparto la mujer tiene cambios, tiene hinchazón, no va a tener el mismo peso que antes. Entonces, sí, obviamente van a pasar unos meses antes de que la mujer vuelva a su figura normal, pero esa idea de que el embarazo engorda como tal es un mito, es un mito. La mujer aumenta de peso por el embarazo y ella no tiene por qué ganar peso. Incluso muchas mujeres después del embarazo terminan más delgadas. Y después del embarazo, pues, llevar una buena alimentación, actividad física cuando se le permita y la lactancia. Mujeres, lactancia. La lactancia, nada te hace rebajar y consumir más calorías y más energía que lactar a tu bebé. Entonces, son ese tipo de cosas que se tienen que concientizar antes de decirle de una mujer pensar en dejar de comer cuando debería estar nutriéndose de manera adecuada para darle nutrientes a su bebé también. Listo. Entonces, ¿qué tan seguro sería tomar Ozempic a largo plazo para lograr el objetivo de la pérdida de peso? Bueno, nosotros recomendamos que el paciente, si el objetivo es solo perder peso, o sea, el paciente no debería usarlo por menos de 6 meses, porque, y te digo, los medicamentos para el control del peso son medicamentos crónicos, o sea, todos están aprobados por más de 2 años, todos, en su mayoría. Hay medicamentos que son para uso a corto plazo y otros a largo plazo, es porque es una enfermedad crónica y es algo que se les recomienda a los pacientes, que si lo vas a usar por un mes, si lo vas a usar solo por 3 meses, tal vez no sea el medicamento para ti, tal vez deberías usar otras opciones, pero los pacientes tienen que tener un plan, ir al médico y decir, doctor, indíqueme algo, y después no volver a los 2 años con 20 libras más de las que rebajaron. Es mejor que tengan un plan e ir al médico de manera constante y que los medicamentos se le vayan evolucionando, igual que se le vayan evolucionando los planes nutricionales, porque así un plan de pérdida de peso de 3 meses es una receta para el fracaso. Tú sabes que siguiendo esa línea de comentario, te quería preguntar si tú tenías algún tipo de recomendación a esos pacientes que desean combinar Ozempic con otro medicamento para adelgazar. Es decir, porque como hemos dicho anteriormente, lo que quieren es lograr un objetivo rápido. Entonces dicen, no, ya estoy tomando Ozempic o me estoy inyectando Ozempic, mejor dicho, y ahora quiero agregarle otro medicamento. ¿Es recomendable ese tipo de acción? Bueno, si ya tú estás usando un medicamento, lo que hay que ver es la dosis de ese medicamento. Como decimos aquí en el país, solamente tenemos Ozempic de 1 gramo. O sea, igual podemos aumentar la dosis de ese medicamento si el paciente lo puede pagar, por supuesto. Pero las combinaciones pues, pueden llevarme a más riesgo de complicaciones. Y muchos de estos medicamentos tienden a tener otras complicaciones cardiovasculares, alteraciones en el sueño, que a la vez me interfieren en mi pérdida de peso. O sea, si un especialista no lo está indicando, si un especialista no lo considera,
pues el paciente por sí solo no debería indicárselo porque está bloqueando diferentes mecanismos que a la larga le pueden traer consecuencias. Ya. Sabes que mencionaste el tema del seguimiento y la frecuencia y quería preguntarte precisamente eso. ¿Cuál sería la frecuencia de seguimiento recomendada por ustedes para poder ver realmente los resultados? Si hay que aumentar la dosis o se mantiene la que ya tenemos, ¿cuál sería esa frecuencia de visita a la evaluación médica de tu consulta? Las frecuencias van a variar según, por supuesto, el criterio que tenga cada paciente, pero cuando estamos en una evaluación inicial, con los cambios iniciales del estilo de vida y la colocación de un medicamento, el paciente tiene que verse mínimo en un mes, porque yo tengo que evaluar cómo le está yendo con ese cambio del estilo de vida, cómo se está pegando, cómo le está cayendo el medicamento, si tiene efectos adversos. Tenemos que evaluar la respuesta en el peso, ir haciendo la evolución, no solamente en el aporte calórico, sino también en el aumento de la actividad física, tomar sus medidas, el paciente se mide, se pesa, se le mide el perímetro abdominal. Entonces, esto puede variar, hay médicos que le pueden dar seguimiento semanal, cada 2 semanas, pero yo digo, cuando están empezando tratamiento, no menos de un mes. Sabes que para finalizar, queremos expresar a nuestra comunidad de seguidores que este medicamento está diseñado para el manejo de la diabetes, ¿no? Sí. Y hemos visto que algunos lo utilizan de una forma no quirúrgica para bajar de peso, pero la meta no es solamente bajar de peso, sino tener una buena supervisión por parte del profesional de la salud y tener en cuenta que el objetivo no es adelgazar solamente. Aquí el objetivo es no hacerlo con prisa, porque lo contrario vamos a tener consecuencias. Sí. Que pueden ser funestas en algunos casos. Queremos agradecer a la doctora Espinal por su maravillosa colaboración, contribuir con el buen desarrollo de este podcast. Y no queremos cerrar este episodio sin antes pedirle a la doctora que si puede pues, compartir una reflexión final sobre el tema tratado. Bueno, creo que ese último comentario resume bastante lo que hemos estado comentando, que realmente es todo paciente que llegó a un exceso de peso tiene una razón de fondo, esa razón tiene que ser evaluada, el paciente tiene que ser llevado de la mano en su proceso, no es un proceso que se recomienda que lo haga solo por el alto riesgo de recaídas. El paciente tiene que tener sobre todo, yo pienso que lo más importante es un cambio del estilo de vida permanente. Yo no puedo hacer un esfuerzo por 3 meses y luego volver a lo que me llevó al exceso de peso. Nosotros lo que hacemos es un entrenamiento para que este paciente tenga un cambio del estilo de vida de manera permanente y de esta forma pueda tener un peso y una vida más saludable a largo plazo. Listo. Le damos las gracias nuevamente a la doctora Inoelva Espinal por pues, acompañarnos en este nuevo episodio y esperando que en un futuro pues, también nos permitan compartir nuevamente en una segunda ocasión. Bueno, gracias a usted por la invitación. Mucho gusto.